de Panorama Studios. Gracias por estar con nosotros y disfrutar de este momento en vivo. Gracias a los que nos siguen siempre y que apoyan al canal. Los que todavía no se han suscrito, apóyenme y suscríbanse al canal para que nosotros podamos seguir teniendo contenidos, poder seguir trabajando y poder seguir compartiendo contenidos con ustedes. En uno de mis programas anteriores, yo les compartía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así nos dice Hebreos 11:1. Que la fe, también les comentaba, es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y el destino de la humanidad. Y que la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación que Dios ha hecho al hombre. Si ustedes tienen una Biblia cerca, yo les invito a que busquen una Biblia para que cuando regresemos yo pueda compartir con ustedes algunos versículos muy interesantes que están en el libro de Génesis. Quédate ahí, no te muevas porque regresamos en breve. Bien, señores, cuando les dije que si tenían una Biblia, que la busquen y abran Génesis para nosotros, para yo compartir algunos versículos con ustedes muy interesantes. Cuando leemos el capítulo 3, el versículo 15 de Génesis, nos encontramos con una conversación un tanto extraña, y es que Dios, después de haberle preguntado a Adán por qué había comido del árbol prohibido, éste le responde que había sido la mujer que Dios le había dado, y entonces nosotros vemos que Adán está reprochándole a Dios que él le había dado una mujer defectuosa, una mujer fallida. Y es que nosotros aquí debemos ver cómo nosotros no queremos aceptar nuestros errores. Nosotros siempre queremos encontrar a otro culpable, porque Adán le responde a Dios: la mujer que tú me diste. Dios entonces le pregunta a la mujer, pero la mujer también, como es otro ser humano, le echa toda la culpa a la serpiente. Y en el versículo 15, Dios habla con Satanás y dice cosas que de verdad nosotros tenemos que observarlas detenidamente. Las cosas que se dicen allí, nosotros vamos a observarlas detenidamente. Surgen preguntas inevitables cuando nosotros leemos ese pasaje. Escúchelo bien. Dice Dios cuando llega al capítulo 15, después de que hay no, fulano es el culpable. No, fulano es el culpable. Primero Dios llama a Adán, ¿no? Llama después a la mujer. Y después se pone a hablar con Satanás. Y dice entonces Dios a Satanás, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Recordemos con quién está hablando Dios, ¿no? Dios está hablando con Satanás. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice Dios, estableciendo la enemistad irreconciliable que tiene el hombre con Satanás. Y es en la segunda parte del versículo donde nos llama mucho la atención, y es cuando Dios le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué es una simiente? Un hijo. Un momento. ¿Y quiénes son los hijos de Satanás? Porque que sepamos, Satanás no tiene hijos, porque él es un ángel que ha sido enviado desde el cielo a la tierra por la desobediencia, por querer estar por encima de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Satanás? Y
Hay un versículo que nos puede dar respuesta a eso y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. La respuesta a ¿quiénes son los hijos de Satanás? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vaya. ¿Quiere decir que somos hijos de Satanás cuando no andamos en la luz de Cristo? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo. Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo eso. Esta es la verdad, aunque te parezca duro y tal vez ofensivo, pero lo está diciendo el mismo Jesucristo. Pero el versículo 15, óigame bien, el versículo 3, de Génesis, en el versículo 15, tiene algo más todavía, algo más interesante. Se nos dice que la simiente de la mujer, o sea, un hijo de ella, heriría de muerte a la serpiente, que es la serpiente antigua, Satanás, como dice Apocalipsis. ¿Y quién es ese hijo de Eva, sino Cristo mismo? Porque de la descendencia de Eva vendría Abraham, después su hijo Isaac. Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. El cuarto de los hijos de Jacob entonces es Judá, de donde vino Cristo. Porque eso es lo que dice Mateo por aquí, en la genealogía de Cristo. Miren cómo lo dice, para que no nos perdamos. Dice Mateo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. No interesa en esta parte mencionar todos los hijos de Jacob, porque de la línea de Judá fue que vino Jesús. De ahí que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, óigame bien, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque cuando Cristo nació de María, que se hizo carne, su vida sobre la tierra, su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, trajo la bendición de todas las naciones de la tierra, de todas. Es también la promesa del Salvador de los hombres, Jesús hecho carne, que se está haciendo ahí en ese versículo 3, en ese capítulo 3, en el versículo 15 de Génesis que estamos viendo. El versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es la promesa de Cristo que Dios le hizo al hombre, porque el primer Adán fracasó estando en el Edén y Cristo, tentado en el desierto, no pecó. Adán está en el Edén y peca. Con todas las comodidades, Adán peca. Pero viene Cristo, que es el segundo Adán, y es tentado en el desierto, capítulo 4 de Mateo. Estamos cerquecita ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús es tentado en medio de la necesidad, de la sed, del hambre, del cansancio, de la deshidratación, de todo, y no peca. El versículo 21, entonces, de Génesis, ya pasando del versículo 15 al versículo 21, dice algo también que hay que considerar. A esto le llamamos protoevangelio. De este mismo capítulo tiene también algo. Este mismo versículo, este versículo en este capítulo, tiene algo interesante. Leamos. Presten atención. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oh,
Dios toma un cordero y lo mata para hacerle túnicas de pieles a Adán y a Eva porque habían pecado. Bueno, ¿qué le llega a la mente? Bueno, Dios está cubriendo en este momento el pecado de Adán y de Eva que habían desobedecido, y es lo mismo que Dios tendrá que hacer miles de años después con Jesús: matarlo, al cordero, al inocente, para cubrir los pecados de los hombres. Este versículo no es más que un símbolo de Cristo, porque Dios debió matar a un animal inocente, como ya les dije, un cordero, para quitarle la piel y cubrir la desnudez de Adán y de Eva, su mujer. De la misma manera, Dios tendría que quitarle la vida a Cristo para cubrir los pecados del hombre. Pero hay unos versículos en Génesis 2:21 al 22 que también me gustaría que consideremos. Al compararlos con Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y oiga lo que dice el versículo 21 y 22 del capítulo 2 de Génesis. Óigalo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estos versículos, haciendo el paralelo, nos dejan entender que la verdadera iglesia salió del costado de Jesús. Porque así como Dios tomó una costilla de Adán y formó a la mujer, así mismo tuvo que salir la iglesia del costado de Cristo. De modo que aquello que Dios hizo con Adán, sacándole a Eva de su costado, tiene significados muy profundos de lo que le costaría a Jesús la iglesia, de lo mucho que la ama y de lo mucho que debe amar y cuidar un esposo a su esposa. De modo que cuando la Biblia es leída con responsabilidad, seriedad y humildad, Dios revela esas verdades que mucha gente no puede ver, porque solo van a ella para encontrarles falla y provocar contiendas y ridiculizar la Biblia. Hay mucha gente que lo que va a la Biblia es a eso, a buscar fallas, para ridiculizar las escrituras. Y el Dios de todo poder y autoridad los llena de confusión, y por eso escuchamos tantos desaciertos y tantas falsedades que solo acercan a esas personas más al infierno de lo que ya estaban. Y hoy, más que nunca, con toda esta revolución de las redes sociales, hay tanta gente perdida guiando a miles a la confusión respecto a lo que verdaderamente dicen las escrituras, que da pena. Da pena. Cómo nosotros vemos a gente que no tiene conocimiento de las escrituras y están diciendo tantas cosas. Pero me da tristeza que a esos que están dañando la fe los sigue más gente. De ahí que provoquen que se burlen del evangelio por causa de la ignorancia que manifiestan sobre lo que realmente enseñan las escrituras. Distorsionan lo que las escrituras enseñan porque no están estudiando las escrituras adecuadamente. Tristemente esas cosas pasan porque las personas siguen a quienes promueven el error y no a aquellos que realmente enseñan la verdad. En nuestros días la verdad no consigue like ni view, por esa razón no tiene mucho provecho. Anunciar la verdad no tiene provecho. ¿Realmente quieres conseguir seguidores? Entonces, no digas la verdad, porque no lo vas a conseguir. Los versículos que compartí
con ustedes al principio son solo una clara muestra de lo mucho que debemos estudiar y aprender sobre la palabra de Dios y descubrir la verdad que ellas encierran para beneficio nuestro. Cuando tú tomas las escrituras y las estudias adecuadamente, ellas te revelan la verdad. Cuando tú no vas a la Biblia a buscar contiendas y a buscar fallas para ridiculizarlas, Dios te abre el entendimiento y entonces tú conoces la verdad. Y esa verdad es la que Cristo dice que te hace libre, el conocimiento de que Dios hizo los cielos y la tierra, de que nosotros fuimos puestos en este mundo, creados por Él, de que nosotros pecamos como dice el capítulo 3 de Génesis, y cómo Dios ahí mismo promete a un Salvador. Y ese Salvador viene de la descendencia de la mujer. Y entonces cuando nace Cristo encarnado, muere en una cruz a favor de pecadores como tú y como yo, es sepultado y resucita el tercer día. Y después de haber compartido con mucha gente, asciende a los cielos. Y desde allí, dicen las Escrituras, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. No hay más verdades. Y como les decía en otra ocasión, todos vamos a morir y nos vamos a tener que encontrar con esa verdad ineludible. Así que yo te invito a ti que me estás viendo que tal vez no tienes esa verdad apropiada para ti, que tú busques esa verdad ahora, antes de que sea tarde. Y ese día de repente llegue y el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12 versículo 7 que compartí en otros momentos con ustedes. Antes de que llegue ese día, aprópiate de esa verdad, porque esa verdad es una verdad absoluta. Si estos contenidos son útiles, yo te ruego que tú te suscribas al canal. Te pido que te suscribas al canal, que compartas estos videos y que tú puedas darle a la campanita para que cuando nosotros subamos contenidos, tú recibas las notificaciones y que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.